En el mercado de los anillos de salud hay un montón de modelos, hay muchísimos, pero solo hay unos poquitos, incluyendo este, que funcionan de forma impecable, miden lo que tienen que medir, como lo tienen que medir. En este caso se trata del Ultrahuman Ring Air, un anillo de salud de titanio que funciona a las mil maravillas. Y aquí te vamos a contar cómo funciona, todo lo que hace, así que no te vayas, que empezamos. Pero antes vamos a empezar por el diseño, porque el diseño sí que no es innovador. Es un diseño que está muy cuidado, está muy perfeccionado, es de titanio, con una cobertura de tungsteno, carbido, carbono, no sé exactamente cómo se llama, pero que tiene una cobertura que todavía lo endurece más. Pesa 2,4 gramos, está en varios colores, en color titanio bruto, es este, titanio en bruto, raw titanium, está en negro, está en gris mate, está en color oro para quien le guste y también está en color plata, que es así como más brillante. Tienen 10 tallas disponibles, pero si tú no sabes cuál es tu talla, antes de hacerte llegar el anillo te van a enviar un tallador, que es este conjunto de anillos de plástico, y el que te vaya mejor, pues ese es el que vas a pedir y en el color que más te guste. Ellos prefieren que te lo pongas en el dedo índice, que es donde mejor se mide, pero también te serviría en el dedo corazón y en el dedo anular. Y luego cuando lo recibas, pues sencillamente es ponértelo, conectarlo a través del cargador, lo tienes que poner aquí en el cargador que te viene. Y bueno, ¿qué sensores tiene el Ultrahuman Air Ring? Bueno, pues tiene los sensores que tiene que tener. En primer lugar, el de fotopletismografía, el sensor PPG, que es el que te mide la frecuencia cardíaca, te mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca, te mide el oxígeno, te controla el estrés. Tiene sensor de movimiento, un sensor de movimiento de 6 ejes. No sé cómo lo meten aquí, pero según dicen las especificaciones, tiene este sensor de movimiento que es lo que va a medir tus pasos, lo que va a medir tu movimiento en general a lo largo del día, luego hablaremos. Y también tiene un sensor de temperatura, tiene sensor de temperatura de la piel que te va midiendo las variaciones en la temperatura de tu piel nocturna. No sé exactamente para qué sirve, si tú me puedes ayudar y me puedes comentar para qué sirve medirse la temperatura de la piel durante la noche, o es puro marketing, o para qué sirve. Y bueno, vamos a hablar de funciones. Tiene muchas funciones, aparte de la típica medición de la frecuencia cardíaca durante todo el día, del oxígeno en sangre, del estrés. Lo del estrés está muy bien porque te da una variable que te va diciendo si estás muy estresado, si no lo estás a lo largo del día. Y una de las cosas más guays que tiene este anillo es su aplicación, porque tiene una aplicación que es súper completa, que te da muchísimas explicaciones de todo. Tiene un entorno gráfico que está súper bien diseñado. Yo creo que es la aplicación de un wearable que está mejor diseñada de todas las que he probado, que no son pocas. Pues lo dicho, tiene un avanzado análisis del sueño, un análisis del sueño que te va a dar pues un índice de sueño, lo que estás aprovechando el sueño, la eficiencia. Te dice la frecuencia cardíaca de la noche, con la máxima, con la mínima. La mínima es muy importante también. Tiene la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que eso también es muy importante. Te va midiendo a lo largo de la semana cuál ha sido tu media de variabilidad de frecuencia cardíaca, que es como la capacidad de tu corazón a adaptarse a los inputs, los impulsos, los estímulos, etc. Y cuanto más alto sea este valor, mucho mejor indicador será para tu salud. También te dice naturalmente las fases del sueño, te dice el tiempo que has estado en la cama versus el tiempo que has estado durmiendo, que eso es muy importante, los giros y vueltas que has dado durante la noche, que yo creo que en mi caso se descuenta, ya pierde la cuenta y dice, venga, toma por saco, me rindo, ya conmigo, ya yo soy una vuelta y un giro constante. No te mide la respiración, no te mide las apneas, no detecta ni temas respiratorios, ahí no se mete, y yo creo que en una próxima actualización esto lo tendrían que incorporar. También tenemos un valor que es la recuperación dinámica. La recuperación dinámica, en función de muchas variables que te va midiendo a lo largo del día, te dice a primera hora de la mañana cuando te levantas, sería un poco lo que tiene Amazfit de la readiness, pues esa disponibilidad para enfrentarte a un nuevo día, eso se puede medir, el bienestar general que tienes y lo bien que te va a ir durante el día. Otra ventana muy importante dentro de la aplicación es el movimiento que incluye también las calorías totales, las calorías basales más las calorías quemadas en actividad, y eso es muy interesante. Cada uno tiene su tasa metabólica personal, 2000 y pico suelen ser, y bueno, en el caso de los
hombres, y ese es el objetivo al que tenemos que llegar. También nos dice los pasos, nos dice la actividad diaria, eso es lo que nos mide los entrenamientos. Bueno, un poco de todo que nos va a servir como de guía para estar al día de la actividad física que hacemos, si es demasiado poca o incluso demasiado intensa. Pasando al estrés, como te he dicho antes, tiene un muy buen seguimiento del estrés que nos dice qué estrés positivo estamos teniendo, qué estrés negativo estamos teniendo, que eso es muy difícil de ver. Normalmente te dice, mira, mucho estrés, pero claro, a lo largo del día hay estrés positivo, hay estrés que nos ayuda en nuestro día a día. Bueno, pues ese lo podemos seguir teniendo, siempre que sea con moderación. Lo que tenemos que evitar es el estrés negativo. Bueno, pues aquí nos lo va a decir y nos lo va a poner en relación con nuestro ritmo circadiano, nuestro biorritmo, porque también tiene otra ventana que es de las fases de nuestro ritmo circadiano, porque no sé si lo sabías, pero hay una fase que es la fase avanzada a nuestro ritmo circadiano, donde es positivo recibir estímulos del sol, sonido, de comida, etcétera, etcétera. En cambio, hay una zona que es la fase retardada de nuestro ritmo circadiano, donde es mejor no tener estímulos de mucha luz, ni pantallas, ni incluso comida, sino que ya nos tendríamos que ir preparando para el descanso. Porque si hacemos muchas cosas en esa fase circadiana, luego vamos a tener problemas para dormir y descansar. Y hablando de dormir y descansar, tiene otra cosa que a mí me gusta mucho, que es la ventana de la cafeína. Tiene unos horarios que en función de tu ritmo circadiano, de tu día a día, etcétera, de la hora que te levantas o de muchas cosas, te va diciendo a partir de qué hora te puedes tomar el café y a partir de qué hora ya no es recomendable. Dice que antes de empezar el día tienes que dejar que la adenosina, que es un elemento que tenemos nosotros en el organismo, se absorba o se queme o se gaste, que nos quedemos sin esa adenosina para que luego cuando nos tomemos el café podamos aprovechar mejor el efecto de la cafeína que nos va a impulsar en el día a día. Luego a partir de creo que al menos en mi caso es a partir de las 3 ya te manda una notificación, porque te manda muchas notificaciones, eso sí, que te dice, oye, a partir de esta hora ya más vale que no te tomes el café, o dentro de media hora ya no vas a poder tomar café, aprovecha ahora si te apetece tomar uno. Y bueno, sí, te va enviando notificaciones, que tú eso lo puedes controlar, le puedes decir que no te mande notificaciones. Realmente la experiencia con el Ultrahuman ha sido muy buena y por lo tanto creo que se puede recomendar. Otra cosa es que te puedas permitir comprártelo o no, porque el precio, atención, el precio oficial es de 379 euros. Los precios de los anillos actualmente a 2024 están como bastante hinchados. No sé si tienen justificación o no, porque esto sería el precio de un reloj de gama alta. Pero en cualquier caso es una experiencia muy positiva la que te da, lo llevas las 24 horas sin preocuparte de nada y ahí te va midiendo todo lo que te tiene que medir y no te molesta como te puede molestar, quizá a mucha gente le molesta un reloj o que se lo quitan para dormir o que te molesta con los botones, etcétera. Pues nada, aquí lo tenemos, el Ultrahuman Ring Air. Este ha sido el review que te he presentado de este reloj y dime en los comentarios a ver si te ha gustado, si no te ha gustado, si te lo comprarías, si no te lo comprarías, qué es para ti el mundo de los anillos de salud, te interesa, te crea curiosidad o te crea más bien rechazo. Pues te leo y siempre que puedo te respondo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta... Carraspera. Adiós.